Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo podcast Sogú. Segundo podcast que hemos hecho extraordinario debido a la situación de pandemia por COVID-19 que, como sabéis, estamos viviendo en estas semanas. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra María José Méndez Vidal, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta tarde nos acompañan tres oncólogos expertos en el manejo de tumores genitourinarios: el doctor José Ángel Arranz, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid; el doctor Enrique Gallardo, del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell; y el doctor Sergio Vázquez, del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar. Bueno, pues bienvenidos. La idea de este podcast es intentar aclarar todas las dudas que tenemos en el manejo de nuestros pacientes. En este caso en particular con tumores genitourinarios, ya que en estas semanas de pandemia por COVID-19 estamos adaptando toda la actividad que tenemos en las consultas. Diferentes organismos oficiales y sociedades científicas han publicado varias recomendaciones al respecto. Y SOGUG ha emitido dos documentos propios, uno de recomendaciones generales que se ha anexado al documento de la Sociedad Española de Oncología Médica y otro de recomendaciones sobre pacientes en ensayos clínicos basados asimismo en las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento. José Ángel, si te parece bien, como presidente de SOGUG, cuéntanos cómo surge la idea de realizar este documento y la finalidad de las recomendaciones que se recogen en estos dos documentos. Bueno, pues buenas tardes a todos y enhorabuena por esta iniciativa que yo creo que es tan necesaria en estos tiempos. Por poner las cosas un poco en contexto, pues bueno, todo el mundo sabe que ya desde diciembre del año pasado, pero sobre todo a partir de febrero, pues estamos padeciendo una pandemia por COVID-19 que ha supuesto una situación nueva para todos nosotros, fundamentalmente porque los servicios sanitarios han tenido que poner todos sus recursos al servicio del tratamiento de los pacientes infectados, y esto, pues claro, ha supuesto importantes restricciones en cuanto a la actividad asistencial en otras áreas y en concreto en la oncología. De manera que incluso nuestras propias consultas, los hospitales de día, los quirófanos, las unidades de investigación, pues se han reconvertido en áreas asistenciales para pacientes ingresados, en habitaciones para enfermos, y de repente nos hemos visto con dos nuevos problemas: unas dificultades enormes para el tratamiento de nuestros pacientes de manera habitual y una situación de aumento de riesgo muy importante para nuestros pacientes, por un doble sentido, tanto si les tratamos, porque el tratamiento en situación de pandemia puede tener riesgos asociados, como si no les tratamos, porque el no tratamiento supone el avance de una enfermedad que no espera pandemias y que no necesita una atención continua, ¿no? En este sentido, pues además incluso los cierres de las unidades de investigación han evitado que los pacientes tengan acceso a ensayos clínicos y que en algunos casos pues son la mejor opción o incluso la única opción para algunas situaciones concretas. Y todo esto, como digo, con el añadido de que nosotros tenemos la obligación de seguir cuidando de nuestros pacientes mientras todo esto pues, está ocurriendo, ¿no? En este sentido, pues la mayoría de los oncólogos se han visto un poco huérfanos de referencias para amparar de las decisiones que se ven obligadas a tomar y se ven en la obligación de elegir entre dos cosas que son malas: tratar en situación de riesgo o incluso no tratar, ¿no? Esto hace necesario que las sociedades científicas pues de alguna manera se pronuncien, aunque sea de manera muy elemental, para dar algunas recomendaciones, pero sobre todo, bueno, no tanto recomendaciones, puesto que en realidad no hay nada indicado ni contraindicado en esta situación, sino más bien avales para que los oncólogos se sientan respaldados en las decisiones que luego personalmente tomen, puesto que el mejor conocedor de lo que le pasa a cada paciente es el oncólogo que lo lleva habitualmente. Por lo tanto, se trata más que de aconsejar y de recomendar, avalar. Si bien es verdad que en algunas unidades de oncología pues los oncólogos no están especializados en un tipo de tumor y son un poco más transversales en el sentido de que tratan todo tipo de tumor, y sí que en ese sentido viene bien que grupos cooperativos o expertos más dedicados a un área asistencial concreta pues expresen lo que piensan para, como digo, avalar estas decisiones, ¿no? En este sentido, pues inicialmente el primer paso lo dio la Sociedad Española de Oncología Médica,
que elaboró unas recomendaciones pues muy generales, pero que sirvieron para una primera toma de contacto con sus socios para avalar, como digo, estas decisiones y haciendo recomendaciones que son muy simples, pero que está bien que alguien las diga, como son, por ejemplo, no iniciar tratamientos de quimioterapia potencialmente inmunosupresora en pacientes con infección COVID-19 conocida o sospecha en base a contactos de riesgo. No iniciar tampoco tratamientos de quimioterapia para pacientes en los que, bueno, pues ya no sabíamos muy bien la duración de este problema, pero bueno, al menos parecía razonable demorar todo 2 o 3 semanas todas estas decisiones en aquellos pacientes que no supusieran, que esta demora no supusiera un riesgo importante para los pacientes desde el punto de vista oncológico y citar al paciente en las 2 o 3 semanas siguientes para volver a reevaluar en función de cómo estuvieran las cosas, independientemente de que todo esto se fuera acompañado, por supuesto, de las recomendaciones generales sobre cuidados en las consultas, hospital de día, triajes, etcétera, en las que no vamos a entrar porque excede un poco de los objetivos de este podcast, ¿no? Bueno, pues con este marco se han elaborado este posicionamiento, estas recomendaciones de SOGUC con 2 objetivos. 2 objetivos que son proteger al paciente y proteger al oncólogo. Proteger al paciente recomendando una serie de medidas que en conjunto disminuyan el contagio o el riesgo de contagio del paciente, es decir, básicamente la necesidad de visitar el hospital, o bien para consulta o bien para urgencias o ingresos y demás, hacer tratamientos que no aumenten la inmunosupresión que ya de base tiene el paciente por el hecho de tener una enfermedad tumoral y ocuparnos de vigilar la enfermedad tumoral durante la fase de pandemia para que no se escape de las posibilidades terapéuticas razonables. Y por otro lado, como digo, pues proteger al médico para que se vea respaldado con estas opiniones de expertos que de alguna manera pues le respaldan en decisiones difíciles que tiene que tomar sin demasiado apoyo bibliográfico. En este sentido hay que decir que cualquier oncólogo especialista que lea estas recomendaciones, es posible que echen falta alguna cosa que no esté, por supuesto, o es posible que no esté de acuerdo con algunas de las recomendaciones que aquí se hacen. Esto pues, se ha improvisado ante una situación nueva y no es un documento definitivo que posiblemente se puede mejorar, ampliar y con la contribución de todos. Por lo tanto, pues yo creo que con esta introducción y este marco general pues podemos ya un poco seguir adelante con el resto del podcast. Pues muchas gracias, José Ángel. Si os parece bien, podemos empezar comentando el documento general de SOGUC y podríamos empezar con Sergio, si nos puedes hacer, Sergio, un resumen de las recomendaciones del manejo de pacientes con carcinoma urotelial. Vale, pues muchísimas gracias, María José, muchas gracias, Begoña, por esta excelente idea. Yo creo que entre lo que es el carcinoma urotelial musculinificante hay que distinguir 2 escenarios claros. Uno es el de la enfermedad localizada y en este caso, pues lógicamente lo que nos vamos a encontrar son con problemas con las cirugías. En ese sentido, tenemos dos alternativas, lo que es la quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia adyuvante. El tratamiento con más evidencia, como todos sabemos, es la quimioterapia neoadyuvante, que posterior a esta, pues realmente que las recomendaciones de SOGUC lo que nos dicen es que podemos retrasar el inicio de tratamiento 8 o incluso 10 semanas con una cierta seguridad. En el escenario de la enfermedad avanzada, bueno, pues ahí tenemos dos partes también. Por una parte, la primera línea, tenemos que tener en cuenta que aquí es un escenario de tratamiento siempre paliativos, ¿no? Los tenemos que poner siempre en la balanza lo que es el riesgo y lo que es el beneficio. Lo ideal sería esperar, tanto en la primera como en la segunda línea, no pautar el efecto que fue una situación de urgencias, que el paciente estuviera realmente sintomático, que hubiera una carga de enfermedad y que corriera prisa empezar el tratamiento, ¿no? Como primera línea, pues la recomendación es usar la quimioterapia, el doblete de gencitabina más cisplatino, si es posible, pues suspender lo que es el día 8 de tratamiento y poder usar factores estimulantes de colonias de granulocitos. En el caso de que los pacientes no puedan recibir platino, que sean anfíparas cisplatino, nuestra recomendación es usar una combinación de gencitabina y caroplatino, también suspendiendo el día 8 del ciclo y con factores estimulantes de colonias de granulocitos. En esta situación
nos podríamos plantear en aquellos tumores que fueran PD-1 positivos y si los pacientes son fit para cisplatino, en primera línea la posibilidad de usar inmunoterapia en aquellos centros o lugares en los que se pueda utilizar. Esto es lo que se refiere a la primera línea en pacientes fit y unfit. En lo que se refiere a la segunda línea, pues un poco más de lo mismo, no empezarla, pues aquí la evidencia si ya todavía es menor, ¿no? En primera línea sí que la hay, en segunda línea sí que está un poquito menor, sobre todo para la quimioterapia, esperar a que realmente pues haya una necesidad clara de usarla, ¿no? Y en este caso lo que sí que recomendamos, sin ningún género de dudas, antes que la quimioterapia, pues es el uso de inmunoterapia como segunda línea. En todo caso, y como escenario general, también podemos decir que lo que recomendamos también no usar, si usamos quimioterapia en primera línea, no digamos, poner un máximo de ciclos. Un paciente está en respuesta completa o respuesta parcial, está bien controlado sintomáticamente, yo creo que podemos parar el tratamiento sin ningún problema. Y lo que no recomendamos, por lo menos en este escenario COVID, sin duda tampoco ninguna, es el uso de terceras líneas de tratamiento. Te quería hacer yo una pregunta. Has comentado el tema del retraso que puede haber en la cirugía, ¿no? Y que el tratamiento preoperatorio puede ayudar un poco a organizar. ¿Qué opinas acerca de cuando hay centros en los que hay un gran retraso o se ha producido por completo una anulación de la cirugía oncológica que estaba prevista? ¿Qué crees que se debería hacer en esos casos? Vamos a ver, en el cáncer de vejiga localizado, lógicamente, bueno, la cirugía oncológica, en teoría, es una prioridad 1 y la prioridad 1, con las cirugías urgentes, las prioridades 1 no deben estar paradas, pero sí que es cierto que un escenario de saturación de UCIs y, lógicamente, de saturación de arreas son cirugías, sobre todo la cistoprostatectomía o la cistectomía radical, son unas cirugías que requieren mucho tiempo de arrea, ¿no? Entonces, que en una situación de estas excepcionales sí que puede ser que se paren y nuestra recomendación sin duda es el poner quimioterapia neoadyuvante, que ya de por sí es el tratamiento que tiene más evidencia, más que la quimioterapia adyuvante, y poner incluso más ciclos de quimioterapia neoadyuvante, basado fundamentalmente en el esquema de gemcitabina más cisplatino, no en esquemas de dosis densas como el dosis en BAC o otro tipo de esquemas, sino basados en la combinación de gemcitabina y cisplatino, y si es posible, pues poner incluso un ciclo más, hasta 4 ciclos, mientras esperamos por la cirugía. Tendríamos unos 3 meses, tendríamos aproximadamente unas 12 semanas, unos 3 meses hasta la cirugía. Yo creo que podría dar tiempo perfectamente a que el paciente se lo operara después con tanta seguridad. ¿Alguno de los tres conocéis si en alguno de vuestros centros en los que se haya producido una anulación total de la actividad quirúrgica, se esté remitiendo a otros centros, que también parece ser que son algunos consejos que nos vienen sobre todo de otros países que ya han tenido también derivarlo a hospitales donde sí esté la cirugía en marcha, o no conocéis ninguna iniciativa de ese tipo? En Madrid en concreto sí que ha habido ejemplos de derivaciones hacia clínicas privadas de pacientes oncológicos y en concreto de carcinoma uroteliano, por ejemplo. Esta es una medida, no sé muy bien cómo se ha articulado esto desde el punto de vista de la colaboración público-privada, pero en cualquier caso yo creo que hay que ser muy benevolente con estas decisiones cuando se está en juego pues una cirugía radical de un paciente con cáncer de vejiga, en este caso. En ese sentido, en Madrid al menos sí que ha habido casos sí que se ha hecho, más que casos, ha habido, digamos, una política activa en este sentido. Quique, ¿qué querías tú comentar? Sí, en Cataluña también se ha dado, yo conozco directamente también algún caso de derivación a centros privados desde hospitales públicos. Lo que ocurre es que, bueno, que probablemente algunas de estas cirugías, sobre todo prostatectomías, que luego comentaremos seguramente más, quizá no sea una cirugía, una intervención tan urgente que requiera este tipo de derivaciones. Esto es una opinión personal. Pero sí que se han dado casos de derivación, sobre todo, exacto, a hospitales o a clínicas privadas. Sí. Sergio. Sí, nosotros no hemos tenido nivel aquí en Galicia, nivel de saturación de Madrid o de Barcelona en concreto, ¿no? Y no, la verdad no se han dado esos casos. Sí que es cierto que estamos teniendo retrasos en las cirugías, en ese tipo en las cistectomías, ¿no? Eso sí que es cierto, ¿no? Tanto a nivel asistencial como incluso en ensayos clínicos con tratamiento perioperatorio.
bueno, pues es algo que tenemos que asumir y bueno, la recomendación de SU en ese sentido la estamos siguiendo, que es la de, en caso a nivel existencial, de poner algún ciclo más de tratamiento mientras no se lo pena. Claro, lo que pasa es que a mí un poco la duda que me surge con esto es realmente si aumentamos el número de ciclos de quimio, ¿esto no sería contraproducente? ¿No? Teniendo en cuenta que el paciente cuanto más ciclos de quimio, más riesgo de inmunosupresión va a tener, ¿no? Es que me crea esta duda. Bueno, realmente sería un ciclo más de quimioterapia, yo creo que como máximo. Quiere decir, al final estamos poniendo 3 ciclos de gemcitabina cisplatino, le añadimos un ciclo más. Yo creo que el riesgo de inmunosupresión es, digamos, bueno, como dice al principio, todo entre riesgo-beneficio, ¿no? Consiste en que evitar que la enfermedad progrese antes de que el paciente pues vaya a una cirugía radical, ¿no? Entonces tenemos que asumir ese riesgo, ¿no? Y si realmente incluso podemos usar factores estimulantes de colonias, quiere decir que, bueno, que sí que se puede, no está muy clara la evidencia, pero bueno, se podría utilizar, sí que realmente, y con todo el resto de medidas preventivas, sí que se puede reducir en gran parte los riesgos derivados de esto. ¿Y qué, José? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio en ese sentido, y de hecho si miramos las guías clínicas y la experiencia o la evidencia que tenemos, en adjuvancia hay 2 esquemas, la cisplatino-gemcitabina, en la que algunas guías incluso hablan de que en adjuvancia se han de hacer 4 ciclos previos a la cirugía, y los esquemas de MVAC escalados o dose dense o como los queramos llamar. Que aquí hay 2 trabajos fundamentales, aunque sean fases 2, pero uno de ellos utiliza 3 ciclos, otro 4 ciclos. Es decir, que sí que en ese sentido yo creo que se puede ser un poco flexible. Probablemente en el caso del CISGEM no pasar de 4 ciclos sea muy aconsejable, pero alguna guía clínica recomienda 4 ciclos de cisplatino con gemcitabina, ¿no? No sé. Una idea que puede ser interesante es que, independientemente de eso, haya a través del Comité de Tumores una priorización de los pacientes que tienen que ser operados una vez que todo pase. Es decir, la lista de espera, por ejemplo, de los servicios quirúrgicos, en concreto en este caso de urología, pues es muy compleja y tiene muchas patologías. Una de ellas, nuestra misión como oncólogos es asegurarnos de que nuestros pacientes estén en la lista de espera en el orden adecuado para cuando todo se ponga en marcha. Este aspecto no lo debemos dejar desatendido, ¿no? Con respecto al tratamiento adyuvante, en algunas patologías como carcinoma de colon se está abogando por reducir el número de ciclos, porque hay alguna evidencia disponible acerca de completar solo el 80% de tratamiento y que parece que los resultados en supervivencia pueden ser equivalentes. ¿Qué opina Sergio con respecto a carcinoma urotelial? ¿Aconsejas que un paciente que ya esté en curso, en el que se haya iniciado la adyuvancia, parar, reducir? Hombre, en ese sentido, la mayoría de los estudios, yo creo que tratamientos adyuvantes lo que recomiendan son 4 ciclos, ¿no? Del doblete, en principio, de gemcitabina más cisplatino, ¿no? Y tampoco es mucho tiempo. No es lo mismo un cáncer de colon en el que estamos tratando a un paciente durante 6 meses y que cada 2 semanas tiene que venir al hospital, que un tratamiento adyuvante en cáncer de vejiga que tiene que sí que venir, ya es un 8 cada 21, pero al final estamos poniendo solo 4 ciclos y son 12 semanas, ¿no? Son 3 meses de tratamiento, es la mitad de la duración del tratamiento del cáncer de colon. Yo creo que en ese sentido, acortar la duración del tratamiento adyuvante no la recomendaría. Tampoco, digamos, el beneficio sí que está ahí, que es obvio, ¿no? Es similar a quizá del cáncer de colon, no es la misma evidencia que hay que con la quimioterapia neoadyuvante, y yo creo que lo que no aconsejaría es, desde luego, digamos, el reducir el número de ciclos, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista. No sé qué opinan el resto de la mesa. ¿Queréis opinar algo? Yo creo que lo has dejado más o menos claro, ¿no? Bueno, si queréis, yo creo que en enfermedad metastásica la verdad que está todo bastante claro, con lo cual, para no hacerlo esto muy largo, podemos pasar, si queréis, a cáncer renal. José Ángel, coméntanos un poco qué ocurre con los pacientes, qué recomendaciones tenemos en pacientes con cáncer renal. Bueno, pues la verdad es que yo lo primero que diría es que lo estándar es hacer el tratamiento estándar. Por lo tanto, no ha cambiado nada respecto a la época previa al COVID en cuanto a lo que son las indicaciones estándar ni el nivel de evidencia de las mismas, ¿no? Pero sí la situación. Entonces, en este sentido,
sí que hay que, manteniendo esta idea general de proteger al paciente, pues ver qué límite o qué, digamos, intervalo de confianza tenemos en cuanto a la variabilidad de las decisiones en este contexto. Por ejemplo, no se puede decir ni se puede recomendar que un tumor T1 no se opere, pero evidentemente si hay que priorizar y hay que poner en la balanza riesgo-beneficio ante un paciente con una masa renal de 1 o 2 centímetros, obviamente el riesgo que supone meter al paciente en el quirófano, en el supuesto de que hubiera quirófano, pues yo creo que no compensa respecto a la situación de esperar pues unas semanas a que pase la pandemia. Por lo tanto, tumores pequeños yo diría que se demore la cirugía como recomendación general y que esto no supone pues ningún problema en general para los pacientes. En el resto, pues hombre, hay que recomendar cirugía, pero es verdad que en la mayoría de los hospitales, al menos en Madrid, pues los quirófanos estaban ocupados por camas de pacientes acoplados a respiradores. No se pueden hacer cirugías y lo que hay que decir, sobre todo, lo que no tiene sentido hacer. Por el hecho de que un paciente no pueda ser operado, pues no hay que iniciar un tratamiento sistémico, no hay ninguna evidencia para decir que el tratamiento sistémico aporte nada y, como veremos luego, puede incluso traer más problemas. Pensar en esta posibilidad de derivar. Si no sabemos si es posible hacer una derivación hacia clínicas privadas o hacia otros centros que estén libres de COVID, si es que en alguna comunidad se hubieran establecido, que también se puede hacer, pues enterarnos de las posibilidades de derivación y, desde luego, tranquilizar a los pacientes, porque pacientes diagnosticados de una masa renal muchas veces no son conscientes de que una demora de un par de semanas pues no tiene en general una trascendencia demasiado importante en el curso de su enfermedad, sin que esto suponga que si se puede operar, pues se opere, por supuesto, ¿no? Y, como decía antes, pues en los comités dedicar un tiempo a pactar esa lista de espera quirúrgica, priorizando pacientes en función de su urgencia para cuando toda la situación vuelva a la normalidad. Desde el punto de vista de la enfermedad metastática, pues si ya en situación normal tenemos bastantes dificultades para saber cuál es el mejor tratamiento para cada una de las situaciones, en esta pues mucho más. Yo diría que en los pacientes metastáticos que, de acuerdo con la clasificación internacional IMDC, son de riesgo favorable, pues podemos tirar de ese apoyo bibliográfico que nos da la información para decir que aquellos pacientes que tengan pues una enfermedad de bajo volumen y de lento crecimiento, pues puedan esperar el inicio del tratamiento. Y en aquellos pues que nos parezca que no, pues efectivamente podemos empezar con un inhibidor tirosinquinasa, pero siempre eligiendo dentro de los que hay en el mercado aquellos que creamos que tienen un riesgo, un perfil más favorable de toxicidad. Esta sería así la recomendación general. Si se puede esperar, y si no se puede esperar, pues empezar con un inhibidor tirosinquinasa. Pero no hay que olvidar que el empezar con un inhibidor tirosinquinasa exige monitorizaciones analíticas, exige consultas, al menos analíticas, pero también clínicas, para ver la toxicidad y especialmente cuando se inicia un tratamiento. Por lo tanto, pues si se puede evitar, mejor evitarlo cuando es evitable. En los pacientes de pronóstico intermedio alto, pues también aquí tenemos que recomendar que, en base a los resultados recientes del estudio Carmena, no es obligatorio operar, entonces hacer la nefrectomía. Por lo tanto, apoyado en estos resultados, pues podemos empezar un tratamiento sistémico y no esperar a que haya un hueco de quirófano para quitarle al paciente el riñón. Sabemos que los estudios han demostrado una inferioridad de esta actitud respecto a la cirugía, por lo tanto aquí estamos bastante respaldados. Y respecto al tipo de tratamiento, pues aquí hay que combinar primero las disponibilidades que tenga cada centro y cada oncólogo en concreto respecto al uso de los distintos medicamentos, inhibidor tirosinquinasa, combinaciones de inhibidor tirosinquinasa con inmunoterapia o combinaciones de inmunoterapia. Más allá de lo que son las recomendaciones estándar derivadas de los ensayos clínicos, en mi opinión, y bueno, y la opinión de las recomendaciones de SOGU, pues yo creo que las combinaciones de un inhibidor tirosinquinasa y de un fármaco, un inmunoterápico, un inhibidor de PDL1, pues no deberían utilizarse. Primero, porque no son recomendaciones que estén, digamos, avaladas dentro del Sistema Nacional de Salud por un reembolso. Y esto, de alguna manera, protege de posibles
problemas derivados de su utilización desde el punto de vista legal. Pero segundo, porque sí que es verdad que estas combinaciones, cuya eficacia está fuera de toda duda, pues sí aumentan también la toxicidad y por lo tanto esto aumenta un poco el riesgo de que el paciente tenga que acudir a urgencias, de que haya que monitorizarle en el hospital, de análisis, incluso de ingreso. Por lo tanto, yo diría que si alguien piensa que para su paciente lo mejor es una combinación de inhibidor tirosinquinasa más un fármaco inmunoterápico, pues que empiece por el inhibidor tirosinquinasa y cuya toxicidad es más reversible a corto plazo y además no precisaría en general el uso de corticoides que inmunosuprimen y cuando todo pase añada el fármaco inmunoterápico. Esto como recomendación así general en aquellos que lo utilicen o puedan utilizarlo, en los centros donde se pueda utilizar. Respecto a la combinación de inmunoterapia, pues yo diría lo mismo. Yo creo que no es un buen momento para empezar un tratamiento combinado de inmunoterapia, por las mismas razones que acabo de decir. En caso de que alguien piense que esta sería la mejor opción para su paciente, pues yo recomendaría empezar por nivolumab, y no por la combinación de nivolumab y ipilimumab, y después pues añadir más adelante cuando todo pase si se considera necesario ipilimumab. Pero en principio la recomendación que hacemos desde SOGUG es empezar con un inhibidor tirosinquinasa, puesto que ninguna de las dos combinaciones están aprobadas para su financiación en el sistema público de manera general. Y desde luego, en segunda línea, respecto a las opciones terapéuticas, pues hay dos con eficacia prácticamente muy similar, cabozantinib y nivolumab, pero quizá pues pueda parecer por su perfil de toxicidad más adecuado en caso de que se considere necesario empezar y no se pueda demorar, que esa sería la recomendación general, pues utilizar nivolumab y utilizar en este caso aprovechar la posibilidad que da la ficha técnica de dar una sola dosis mensual de 180 miligramos cada 28 días para reducir las visitas en el hospital. Yo creo que no tiene sentido empezar una cuarta línea de quimioterapia, ver dónde el tratamiento, porque no hay ningún dato que indique su impacto en supervivencia y sí los riesgos asociados a toxicidad. Y luego está cómo manejar, ya para terminar, aquellos pacientes pues que están en tratamiento activo, continuado, con un inhibidor tirosinquinasa, donde en aquellas situaciones en las que los pacientes estén en un tratamiento ya mantenido, crónico, en el que ya no hay toxicidades nuevas esperables porque lleva pues 3, 4, 6 meses de tratamiento con buena tolerancia, se plantee la posibilidad de hacer un descanso terapéutico, sobre todo si los pacientes tienen riesgo de infección severa asociada a que el hospital sea de alto riesgo o la situación epidemiológica pues así lo aconseje. Y incluso en aquellos que están en tratamientos prolongados con remisiones completas, pues es una buena oportunidad para reducir aún más el riesgo y parar, puesto que hay algunos artículos y algunas publicaciones que avalan esta actitud. Este sería un poco así el resumen de las recomendaciones de SOGUG. Insisto que, bueno, pues todo matizable y desde luego seguramente pues se podrían decir algunas cosas más, pero en principio yo creo que con esto puede valer. Yo creo que donde más incertidumbre hay probablemente en cáncer renal sea en el uso de la inmunoterapia, ¿no? Parece que el tratamiento con TKI está bastante claro, pero el tema de la inmuno, bueno, yo creo que también lo has dicho claro, ¿no? Intentar no hacer combinaciones si se puede, con nivolumab se recomienda el esquema de 480 cada 4 semanas, pero un paciente que ya tenga la inmunoterapia iniciada, por ejemplo, ¿se podría plantear incluso hacer algún retraso mayor? De hecho, con inmuno hay ensayos clínicos que permiten hasta 120 días de retraso. ¿Recomendarías quizá hacer aumentar más allá de las 4 semanas el intervalo de administración? ¿Suspender tratamiento en aquellos pacientes que tengan beneficio y que tengan la enfermedad controlada? ¿Recomendarías algo especial? Fuera de ensayos clínicos estamos hablando. Fuera de ensayos clínicos, sí. Porque del ensayo... Bueno, eso hablaremos después. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones que se hacen se basan en estudios farmacocinéticos que permiten pues o que demuestran que hay niveles de fármaco adecuados o que se consideran adecuados pues en función de la dosis. Para el caso de nivolumab con 3 miligramos kilo cada 15 días o con 480 cada mes. Ahora, por supuesto que esto no es que el día 31 el paciente no tiene 0 niveles en plasma de anti-PDL1, por lo tanto, anti-PD1 en este caso. Por lo tanto, pues por supuesto que yo creo que no pasa absolutamente nada
porque un paciente retrase 15 días, 3 semanas la administración de una dosis. Esto ya es pues un poco hacer arte y en realidad pues aquí se aplicaría la recomendación general de no aumentar el riesgo del paciente por riesgo de toxicidad, que no es el caso, o en este caso por riesgo asociado a un aumento del contagio, o del riesgo de contagio por venir al hospital. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sí, por supuesto, incluso lo hemos hecho esto en algunos pacientes. Sobre todo en aquellos que tienen pues, una enfermedad controlada, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Yo añadiría que si un tumor progresa porque a un paciente le ha retrasado una dosis de nivolumab 15 días, este tumor iba a progresar en cualquiera de las circunstancias. O sea que no hay una relación causa-efecto por esto, ¿no? Y en caso de, vamos, esto la verdad que no tenemos muchos datos todavía, pero en caso de que un paciente tenga una infección por coronavirus durante este periodo y esté en tratamiento, ¿tú crees que puede existir en la respuesta inflamatoria que hacen a nivel pulmonar una mayor toxicidad si está con la combinación de un anti-CTLA4 y un anti-PD1 o crees que no? O que no tenemos datos todavía para pensar que pueda haber una mayor respuesta inflamatoria a nivel del pulmón. Todos sabemos que efectivamente hay un porcentaje de pacientes con infección COVID-19 que tienen una afectación pulmonar importante, incluso necesidad de ingreso en UBI como consecuencia de una reacción inflamatoria, llamémosle exagerada, contra el contexto de la propia enfermedad, no tanto contra el virus, sino contra sus consecuencias. Esta inflamación, que es una tormenta de citoquinas, afecte directamente o pueda ser incrementada en el contexto de una inhibición del sistema PD1 PDL1, es algo que está por demostrar. No parece que haya una implicación central de este mecanismo en esa respuesta inflamatoria, pero tampoco se puede descartar. Por lo tanto, yo he hecho esta pregunta a inmunólogos y me han dicho que en principio ellos piensan que no, pero que efectivamente un no rotundo no se puede dar. Yo diría que en un paciente que que tiene la necesidad de seguir el tratamiento, pongámoselo sin miedo, porque no hay evidencia en contra, no hay nada que lo contraindique. En un paciente que tenga una enfermedad ya en respuesta y esté en un tratamiento crónico, si podemos evitarlo, evitémoslo. Ahora bien, en un paciente que está ingresado o que tiene una infección activa, yo suspendería todos los tratamientos porque no sabemos cómo puede interferir ni en el contexto de las interrelaciones con otros fármacos que puede necesitar el paciente y en el contexto de esta respuesta inflamatoria que le pueda llevar a la UBI. Yo ahí lo suspendería. De hecho, es la primera cosa que recomienda SEON, no tratar con fármacos, digamos, antineoplásicos a pacientes que tengan infección activa. En este sentido, hay un paper de Lancet Oncology que publica una serie de pacientes con cáncer y COVID-19 en el que relacionan peor supervivencia a pacientes, lógicamente, con cáncer avanzado respecto a los que tienen cáncer localizado y específicamente a pacientes que están con inmunoterapia. Probablemente la mayoría de estos pacientes, yo no me he leído muy a fondo el paper, probablemente la mayoría de estos pacientes sean cáncer de pulmón, pero en ese sentido, bueno, habría que, como bien dice José Ángel, pues ser muy cauto con el tema de la inmunoterapia en pacientes con COVID. Sí. Creo que sí, que en ese paper, aunque la población era pequeña realmente, para establecer conclusiones, pero creo que el grupo más numeroso era pacientes con carcinoma de pulmón, que ya de por sí también tienen unas condiciones a veces de comorbilidad y de situación clínica peor, ¿no? Es que lo que iba a decir, ¿no? Un poco que realmente en esta mala supervivencia no influye, influyen muchos factores, ¿no? Lógicamente, pues entre ellos, pues que los pacientes con cáncer ya están inmunocomprometidos por sus tratamientos y por su propia enfermedad y que suelen tener también más comorbilidades, ¿no? Entre ellas, pues el cáncer de pulmón es una de las patologías oncológicas que más los pacientes suelen tener más comorbilidades. También es cierto que además están teorizados en general que la mayoría de ellos que no los pacientes con un cáncer renal, por ejemplo, ¿no? Lo que sí más me preocupa, entonces, bueno, que hay muchos sesgos ahí que tenemos que analizar ahora, son series pequeñas además, a la hora de decir si realmente la inmunoterapia es el tratamiento que más relación puede tener con complicaciones de COVID o no, ¿no? A mí me preocupa
una cosa que también me preocupa es la posibilidad de una neumonitis con la inmunoterapia y el saber distinguir una neumonitis producida por la inmuno de una neumonitis producida por un COVID. No sé si en ese sentido, porque el tratamiento incluso pues puede ser diferente, no sé, y el pronóstico, lógicamente. No sé si en ese sentido tenéis alguna... bueno, no sé si habéis leído algo en ese sentido. Nada, no, digo, bueno, yo la verdad es que es comentarlo, simplemente que es como simple comentario, ni más, vamos, que es quizá unas cosas más que la posible relación entre la neumonitis producida por la inmuno y la producida por COVID, si aumenta o no aumenta, que no lo sabemos, si no tenemos datos, sí que me preocupa ese diagnóstico diferencial entre una y otra, ¿no? Yo aquí haré una recomendación para no oncólogos, y sería la siguiente. Si un paciente está en tratamiento con un inhibidor de PD1, PDL1 en cualquier situación clínica y desarrolla un infiltrado pulmonar, y en el contexto de este infiltrado pulmonar la situación empeora hasta el punto, pues bueno, de necesidad de intubación o ingreso en UCI y demás, sí que hay que decir, pues todos los oncólogos lo sabemos, evidentemente, pero no los no oncólogos necesariamente, que no hay ninguna contraindicación desde el punto de vista oncológico, sino más bien al contrario, una indicación para poner corticoides. Y esto, que forma parte del tratamiento habitual de esta situación un poco desesperada, para cortar la tormenta de citoquinas, pues bueno, pues que sepan los no oncólogos que se pueden poner y se deben poner corticoides en caso de aparición de un infiltrado intersticial que pudiera estar en relación con nivolumab, y si está en el contexto de COVID, ya pues que ellos decidan si la indicación o no, pero que desde luego no hay ninguna contraindicación para ello. Es un mensaje que sí que puede ser útil, le digo, para no oncólogos más que para oncólogos, ¿no? Pues muchas gracias. Por último, Quique, ¿nos harías un resumen de las recomendaciones generales del manejo de pacientes con carcinoma de próstata? Bueno, en primer lugar, como bien han dicho antes Sergio y José Ángel, felicitaros a ti, a María José y a Begoña, por la iniciativa que Soguca ha asumido también como propia. Yo, en primer lugar, querría establecer unas 3-4 líneas generales del manejo. Lo primero, como ha dicho también José Ángel, en pacientes con cáncer e infección demostrada por COVID-19, intentar o aplazar en lo posible todos los tratamientos invasivos o inmunosupresores, en primer lugar. En segundo lugar, también lo han resaltado ambos, resaltar el papel de los comités multidisciplinares para la toma de decisiones en estos pacientes. Y a modo general, para el cáncer de próstata, pero yo creo que también para los otros tumores, los objetivos de estas recomendaciones serían evitar al máximo a los pacientes ingresos, valga la redundancia, evitables y desplazamientos, evitar tratamientos inmunosupresores y a la vez no retrasar tratamientos que consideremos que no sean necesarios o que no sean susceptibles de retrasar. Más específicamente para el cáncer de próstata, pues tenemos 3 escenarios fundamentales. Uno es el cáncer de próstata localizado, el segundo es el cáncer de próstata hormonosensible metastásico y el tercero el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. En el cáncer de próstata localizado también podemos diferenciar entre pacientes con bajo riesgo y riesgo intermedio bajo, en el cual probablemente se puede retrasar cualquier maniobra local sin repercutir en la supervivencia de los pacientes. Por lo tanto, en este sentido se podría retrasar cualquier medida de tratamiento local hasta la resolución de la pandemia. En pacientes con cáncer de próstata con riesgo intermedio alto y con alto o muy alto riesgo, lo que parece razonable es iniciar tratamiento de privación androgénica, que está claramente indicado en estos pacientes cuando se combina con radioterapia, y demorar el tratamiento local radical. En los casos en los que el paciente esté en curso de radioterapia o no se considere indicado retrasar, en este caso, la radioterapia, pues valorar esquemas de hipofraccionamiento. En caso de enfermedad hormonosensible metastásica, en cualquier caso es conveniente iniciar la terapia de privación androgénica. El tratamiento estándar en esta situación es la combinación con docetaxel y más recientemente con abiraterona. En cualquier caso, cualquiera de estas 2 opciones de tratamiento
se puede demorar porque el beneficio de la terapia de privación androgénica lo podemos disponer desde el principio, y en el momento en que en las condiciones, la situación general mejore, pues introducir docetaxel o en aquellos pacientes con contraindicación de quimioterapia, abiraterona. En este sentido, sí que es conveniente, pues, como decía antes, intentar evitar desplazamientos e intentar evitar el efecto inmunosupresor tanto del docetaxel como de la prednisona que se combina con abiraterona. En los pacientes hormonosensibles metastásicos de bajo riesgo, una posibilidad, a partir de la evidencia obtenida del estudio STAMPEDE, es la incorporación de radioterapia sobre el tumor local, sobre el tumor primario. En este sentido, se recomienda aplazar la radioterapia hasta que pase toda esta situación. Y, por supuesto, en aquellos pacientes los que se considere radioterapia paliativa, bien por dolor, bien por complicaciones tipo compresión medular, etcétera, es decir, consideradas urgentes, no se debería retrasar en ningún caso. Y considerando siempre, en ese sentido, esquemas tipo fraccionados. En el caso del cáncer de próstata resistente a castración metastásico, se recomienda en principio el uso de fármacos o de tratamientos hormonales de nueva generación, preferentemente sobre la quimioterapia, por el menor efecto inmunosupresor. En este caso, al ser tratamientos orales, una cuestión importante es la dispensación del fármaco al paciente. En ese sentido, se recomienda, y ahí, como comentaremos después, diferentes guías, diferentes organismos que recomiendan, pues, o bien dispensar varios envases de una vez. En Cataluña se considera un máximo de 2 meses, de dispensación de 2 meses, o bien valorar, y en nuestro hospital, por ejemplo, se está haciendo, entregar la medicación a domicilio a los pacientes. Pacientes con quimioterapia, o que se valore iniciar quimioterapia, se recomienda aplazarla, excepto en caso de que se considere estrictamente necesario no hacerlo, y en estos casos valorar, como también se ha mencionado con el cáncer de vejiga, pues añadir factores estimuladores de colonias y utilizar dosis más ajustadas tanto de docetaxel como de cabazitaxel. En el caso de docetaxel, pues valorar utilizar dosis de 60 miligramos metro cuadrado. En el caso de cabazitaxel, aunque yo creo que es lo estándar actualmente, 20 miligramos metro cuadrado, y dar en lo posible el uso de prednisona por el papel inmunosupresor que tiene este fármaco. Muy bien, Quique, solamente un par de preguntas. La primera, en carcinoma de próstata, hormonosensible metastásico. Claro, si tenemos que valorar hacer un tratamiento dual con la terapia de privación androgénica, claro, muchas veces es cómo decides entre elegir en un tratamiento quimio que es inmunosupresor o un tratamiento con abiraterona, que actualmente es la aprobación, que conlleva prednisona, que también es inmunosupresor, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en estos casos, en la medida de lo posible, hay que retrasar cualquiera de los dos tratamientos. Empezar con la terapia de privación androgénica y la evidencia de los ensayos incluso nos permite un tiempo de aproximadamente 3-4 meses para poder empezar el tratamiento combinado, y en el momento en que se considere indicado porque existe menos riesgo de contagio del coronavirus, empezar la opción de tratamiento que consideres más oportuna. Pero yo creo que de entrada, en la situación actual, es terapia de privación androgénica y esperar. Quizá habría una excepción en aquellos pacientes con tumores de próstata muy diferenciados o con componente de célula pequeña, componente neuroendocrino, en los que probablemente el comportamiento sea diferente, sea más agresivo y necesites iniciar una quimioterapia sin esperar al efecto de la terapia de privación androgénica. Pero es una excepción. Probablemente el porcentaje de pacientes o el número de pacientes
en esta situación sea relativamente pequeño, pues bueno, se ha de considerar, sí. Vale, José Ángel, muy rápido. Solo decir que en realidad, si somos coherentes con la situación de provisionalidad de estas medidas, hay que decir que estas medidas se aplican a un periodo estimado de 2 meses y por lo tanto un tratamiento claro, que puede esperar 4 meses, pues en realidad no es un problema. Se puede, como ha dicho Quique, esperar y tranquilamente y luego pues cada uno tome sus decisiones en función de sus criterios habituales. Pero con ellos, ¿no? Que realmente al final tenemos 12 semanas para empezar el tratamiento y que incluso se podría alargar esa situación. Es una situación temporal, ¿no? Claro. Las decisiones se tienen que tomar en base a lo que ya lo estábamos haciendo antes, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que en caso que tengamos que tomar una decisión, tanto en el escenario hormonosible metastásico como en la castración metastásico, pues tendremos que elegir, si tenemos que hacerlo, pues lógicamente pues aquel tratamiento que sea el menos inmunosupresor, y eso ya cada uno tendrá que tomar esa decisión de acuerdo también con el paciente. Y nada más, bueno, pues eso. Yo básicamente estoy de acuerdo con ello, vamos. Y ya que hablabas de otra situación, del carcinoma de próstata resistente a castración, también cuando se trata de un tratamiento hormonal de nueva generación, también el uso de corticoides puede ayudarte a decidir el uso o no de corticoides, de vuelta un poco a lo que hablábamos. Sí, en ese sentido, la prednisona tiene un cierto efecto inmunosupresor, y si tenemos otras opciones, como es el caso de enzalutamida, que nos permite evitar la utilización de corticoides, probablemente sea una opción preferencial, ya digo, de manera transitoria, como bien ha explicado tanto José Ángel como Sergio. Podría ser una mejor opción en la situación actual. Y bueno, yo creo que ya finalizamos y creo que hemos cumplido con creces los objetivos que nos planteamos en este episodio de podcast. Y bueno, por supuesto me gustaría agradeceros vuestra colaboración. Habéis estado muy bien y habéis revisado muy bien todo lo que nos planteamos. Y bueno, pues sin más, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Bien, pues muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. Gracias.